¿Usted inicia? Usted, profesor, yo ya di la bienvenida a través del chat. Ah, ya, perfecto. Ujú. Hola, buenas tardes. Un gusto poder compartir con ustedes hoy día nuevamente, trabajar intensamente en torno a los fundamentos de la agilidad, ya que la agilidad es clave desde el punto de vista del desarrollo de las organizaciones y por todos los argumentos que les voy a presentar hoy día en este webinar. ¿Me escuchan bien, verdad? ¿O está frágil la señal? Sí, profesor, estuvo unos minutos como en silencio. Pareciera que ¿Ya? se le desconectó un par de minutos la señal. Ya. Pero ya ¿Ahora no? se escucha bien, sí, se escucha Sí, perfecto, sí. ya, perfecto. Eh, gracias. Eh, Fran, tú vas a ver los audios, ¿verdad? Que estén apagados. Ya, Sí, ya, lo que pasa es que tenemos a todos los... Ahora sí, tenemos... sí. ya. No se preocupe, yo silencio a todos los asistentes. Perfecto, gracias. Bien, entonces, como les decía, vamos a hablar sobre la agilidad. Es un tema apasionante. Quiero reiterar los agradecimientos por si no se escuchó a la Asociación de Salmoneros de Chile, Asociación Gremial, con quienes venimos trabajando y vamos a tener importantes novedades ya en los próximos 15 días de un par de diplomados que vamos a dictar para empresas asociadas y para los colaboradores de esas empresas. Y también a la Asociación de Industriales de Iquique, con quienes estamos haciendo cosas para promover el conocimiento y los programas que desarrollamos en la región. Vamos a hablar del liderazgo en tiempos de agilidad. Soy Patricio Valenzuela, soy químico de origen, estoy en la Católica, tengo un magíster en dirección de empresas, un programas avanzados en la Penn State University y también en Cornell, en Estados Unidos ambos. Soy postítulo en coaching ontológico, soy discípulo de Rafael Echeverría. Y tengo un diploma en educación superior también. Soy director académico en la Universidad de Chile en el área de programas corporativos y hago labores también de consultoría eh, en empresas y organizaciones tanto públicas como privadas. He estructurado la presentación que debe durar en torno a 1 hora y cuarto para después abrirla, 1 hora y media para después abrir la conversación. No me voy a ir quedando en mucho detalle. Esta presentación más bien la estructuro como una pauta de los tópicos que voy a tratar. Y la dividí en 4 etapas. Uno que tiene que ver con los fundamentos de la agilidad, para que así se puedan llevar una visión un poquito más completa de qué es la agilidad. Vi algunas personas del área de recursos humanos que conozco. Ojo, la agilidad también llegó a recursos humanos, la agilidad llegó a las áreas de operaciones, la agilidad en el plano estratégico, se habla de agilidad estratégica. La agilidad ya es un tema organizacional y es por eso que les felicito que se motiven a estar en este webinar porque estos son los temas fundamentales hoy día, porque el conocimiento anterior que nos dieron a todos nosotros en la universidad cada vez va más de salida y lo voy a explicar por qué. Vamos a hablar de los fundamentos, luego me referiré a la importancia que tiene la cultura desde la lógica organizacional. Después tocaré el aspecto, la dimensión emocional de esto, ¿verdad? Porque el líder, la lideresa, no somos seres robóticos, somos seres que funcionamos desde una lógica humana y me voy a referir a eso. Para al final hacer algunas observaciones de cómo en los distintos contextos se puede gestionar la toma de decisiones. En un contexto lineal, lo que hoy día está sucediendo es que hemos ido migrando desde un mundo que tenía baja incertidumbre y tanto baja incertidumbre en el qué hacer como en el cómo hacer las cosas, y eso es lo que se le llamaba un mundo sencillo. Un mundo con muchas relaciones lineales, causa-efecto, y con mucha capacidad de poder anticipar el futuro y con muchas relaciones lineales en el acontecer. Posteriormente, con el desarrollo de la incertidumbre, vamos entrando a un escenario más bien complejo y complicado, y en estos escenarios
se requieren enfoques adaptativos que pasan por un tema de aprendizaje, por un tema de hacer cosas diferentes, donde no te empieza a resultar con la facilidad que te resultaba antes la gestión. Estás haciendo lo mismo de antes, pero algo complica y cuesta encontrarle la solución porque lleva consigo la necesidad de hacer cosas diferentes y adaptativas. Y fundamentalmente, y posteriormente tenemos el caos, que es un escenario donde la incertidumbre se va a sus lugares, a sus niveles más extremos y se hace tremendamente complicado poder gestionarlo. ¿Qué caracteriza cada uno de esos cuadrantes? Solo me voy a quedar en el escenario de lo complicado y lo complejo. Lo complicado y lo complejo fundamentalmente no funcionan desde una lógica, el complicado funciona la lógica reduccionista clásica ingenieril, sin embargo, el escenario complejo no funciona, no existen patrones. Hacemos las cosas de un determinado modo, pero las cosas no se dan tal como esperábamos que sucedieran. Entonces genera un fenómeno en el que no hay patrones conductuales, donde la forma de abordar tiene que pasar por la investigación, el hacer sentido, pero luego diseñar respuestas. Ya no hay esa lógica anterior en que en el mundo sencillo nos habían enseñado que si A le pasaba tal cosa había que accionar con B, o que si C tenía determinadas características teníamos que accionar con D porque era la variable indicada. Hoy día el mundo cambió y en ese sentido se da este trinomio del éxito, un trinomio del éxito donde todas las áreas de la organización están involucradas, desde las áreas técnicas, gestión de personas, las múltiples áreas organizacionales. Y es este concepto en que el logro viene dado por este trinomio en que lo expreso de esta manera, ¿verdad? En que el logro de las organizaciones es igual a las personas más los equipos multiplicados por la organización. Si se fijan, equipos y organización los pongo con factor multiplicador, fundamentalmente porque son las áreas en que tenemos que trabajar fuertemente. Si los equipos no tienen un desempeño efectivo, esa multiplicación va a tender a cero, ¿verdad? Y si la organización se maximiza, ese producto se va a incrementar. Si ustedes me apuran y como un criterio general, ¿qué es lo que lleva a que este trinomio se maximice? En primer lugar, aprender a orquestar versus dirigir. Voy a hablar más adelante de todo esto. Orquestar más que dirigir, es decir, renunciar a esas posiciones de liderazgo, ¿verdad? O de formas de ejercer la jefatura donde nos situamos al centro del quehacer, versus orquestar para generar condiciones de tal manera que los equipos puedan operar. Distribuir el poder, tener presente que no vas a poder controlar, no vas a poder tener el monopolio sobre todo el acontecer. Por lo tanto, delegar y distribuir el poder es otro requisito fundamental para el trinomio en cuestión. Desarrollar el accountability, tanto personal como colectivo. El accountability en este mundo virtual que hoy vivimos se ha transformado en una de las variables críticas del desempeño. El accountability no solo actúa a nivel de las personas, también el accountability impacta en los equipos de trabajo. Por eso la responsabilidad por los resultados es un tema clave. Ya no interesa con el teletrabajo si tú estuviste sentada frente al computador las X horas del día que dice tu contrato. Lo relevante es si tú estás llegando a los resultados que tu contrato indica que tú tienes que lograr. No lo indica el contrato, pero lo indican los planes de trabajo, ¿verdad? Por otro lado está la simplificación de la organización y la inclusión. ¿Cómo vamos haciendo que la organización no solamente tengamos el dato a flor de piel para decir que en la organización trabajan tantos hombres, tantas mujeres, o que los homosexuales también son aceptados y no hay discriminación, sino que lo importante es cómo generamos inclusión en la organización. Es decir, cómo esas personas que son aceptadas en la organización también tengan un espacio en la toma de decisiones, en la participación y en todos los instantes propios de la gestión organizacional. El otro gran elemento es la flexibilidad, respuesta rápida tanto a los clientes como a los colaboradores. Ya las nuevas generaciones de colaboradores, las empresas, tienen una forma muy diferente a como eran antes. Quizás antes
Nuestros padres podían tener toda la disposición del mundo a esperar mucho tiempo a que les dieran una respuesta. Hoy día las nuevas generaciones no tienen esa misma disposición ni esa misma actitud. Por lo tanto, la respuesta ágil, la respuesta rápida es lo que va determinando el fundamento de la cultura ágil. ¿Y qué hace esto? ¿Por qué no avanzamos más rápido? Siendo que las ventajas competitivas cada vez duran menos. Si hoy día estás trabajando en una empresa que fue exitosa toda una vida, en este mundo moderno, no lineal, no garantiza que el próximo año esa empresa siga siendo exitosa. Fíjense que Blockbuster demoró 18 años en tener su máximo valor en bolsa y en tan solo 3 años ya la había llevado a la ruina una empresa que se llamaba Netflix y que llegó a valer lo mismo que demoró Blockbuster en alcanzar en 18 años, Netflix lo logró en sus primeros 3 años en el mercado. Hoy día hay que tener claro que entre miedo, status quo, hay que entender por qué las empresas no se movilizan. Y desde ahí, ¿por qué deberían movilizarse? Porque las disrupciones tecnológicas cada vez van más rápido, porque la globalización y la digitalización del mercado también está influyendo fuertemente. Y hay una importante tendencia a la homogeneización masiva. Miren este dato que les tengo. Un estudio de Accenture en el año 2018 mostró lo siguiente, que el 63% de las empresas anticipan que se les vienen cambios radicales en su industria, ya fundamentalmente por las tendencias de la digitalización, 63%. Sin embargo, el 44% muestra signos de ser susceptible a disrupciones futuras, es decir, podrían eventualmente ver sucumbir ante el desarrollo de este ágil mundo actual. Sin embargo, menos del 50% de esas compañías que emprenden un cambio organizativo están satisfechas con los resultados que están obteniendo. Algo está pasando que a las organizaciones grandes y robustas tradicionales les está costando llegar a cambios organizacionales significativos para poder soportar esta agilidad del mundo empresarial, del mundo de las organizaciones. Que ojo, veo algunas personas del mundo público también aquí presentes. Esto no solo aplica para el mundo privado, la agilidad también aplica linealmente al mundo público. El mundo público que hoy día enfrenta un tema de digitalización del Estado, y eso tiene que ver con el modelo de agilidad. Dicho eso, ¿verdad? ¿Qué es lo que dificulta internamente el poder avanzar en el desarrollo de un modelo ágil? Primero, que haya una falta de dirección de largo plazo, que haya una pobre gestión del talento en las organizaciones, casi se está transformando en chiste, en que los colaboradores estén muy poco tiempo y las empresas hacen caso omiso de esa situación. La verdad es que hoy día, más que relevante que antes, poder gestionar el talento, poder retener ese talento para poder gestionar las organizaciones y desde ahí eliminar malas prácticas como las reuniones improductivas, ¿verdad? La falta de una dirección de largo plazo en que los planes de transformación de las organizaciones sean consistentes en el tiempo y no tan solo que duren el tiempo que pueda durar una autoridad en su proceso de gestión, ¿ok? Entonces, aquellos aspectos son muy importantes tener presentes, porque lo que está claro es que la estructura tradicional, clásica, implementada en las organizaciones y en las empresas, viene del siglo XX, lo cual ya en este siglo XXI no está teniendo la misma efectividad, no está permitiendo llevar a las organizaciones a un cambio sustancial desde el nuevo escenario ágil, la nueva densidad digital existente en este mundo, con lo cual no alcanzan a poder satisfacer los requerimientos de este mundo moderno. El cambio interno y los colaboradores, ¿verdad? Estos colaboradores que necesitamos que sean más innovadores, donde el status quo, y cuando hablamos de innovación estamos hablando de innovación tanto en productos, en procesos, en la gestión. Innovar no es hacer cosas tremendamente complejas y sofisticadas. Innovar también pasa por decisiones y definiciones del corto plazo, por definiciones de mejora en los procesos.
poder generar menos burocracia, ¿verdad? Que van limitando el potencial de los colaboradores en la organización. Y desde ahí poder potenciar muchísimo más la capacidad de gestión de los colaboradores, que sean más bien lo que ahí indica un cerebro en obra, ¿verdad? Más que un músculo gestionando aquello que se le está indicando que debe hacer. Es importantísimo ir entendiendo que en un mundo volátil y cambiante como este, es clave poder maximizar el aspecto intelectual de los colaboradores, poder maximizar lo que el colaborador puede aportar desde su experiencia y desde su cercanía con los clientes. Al final del día, quienes están más cerca de los clientes son los colaboradores. Sin embargo, son los que muchas veces no tienen ninguna participación en la planificación. El personal de la primera línea está lejos de aquello. ¿Cómo se entiende el modelo de una organización ágil? Como lo ven en pantalla, ¿verdad? Una organización ágil es la fase evolutiva de una situación inicial, que es este modelo del mando y control. Estas organizaciones muy maquinicistas, muy estructuradas, verticales, ¿verdad? Donde hay una cúpula jerárquica que es la que está a cargo de las decisiones estratégicas. En la interfase hay una burocracia, hay un equipo de ejecutivos y jefes en el nivel medio que se encargan de bajar a los distintos silos, ¿verdad? Instrucciones de las cosas que se han de hacer. Es un sentido, reitero, de mando y control. Una lógica que funcionó muy bien desde un escenario estático como el que vivimos hasta hace 5 o 10 años atrás. Un escenario en que se permitía planificar de una manera lineal, donde las estructuras eran rígidas, los mandos medios eran los responsables de bajar desde los altos niveles de la organización los aspectos de la gestión, y las personas ejecutaban abajo, los colaboradores, sin tener espacios de colaboración, espacios de diálogo, espacios de interacción. Un poco el absurdo, ¿verdad? Que quienes estaban más cerca de los clientes son los que estaban más lejos de las definiciones estratégicas de las organizaciones. Es decir, en organizaciones un tanto sordas a escuchar a su propio capital humano, que estaba ahí sabiendo cuáles eran los descontentos y las satisfacciones de los consumidores, de los clientes, de los ciudadanos, en el caso de las organizaciones públicas. Dicho esto, ¿por qué sucede? Porque el modelo taylorista, que fue publicado, este modelo, aunque ustedes no me lo crean, en 1906, es decir, efectivamente, el modelo de administración que seguimos usando hasta hace algunos años atrás, hasta antes de que apareciera, por ejemplo, el modelo de la agilidad, viene sustentado de estudios hechos al final del 1800, que se publican en el 1906, y ha sido el paradigma de la administración de organizaciones, ¿verdad?, durante todo el siglo XX, pero en este siglo XXI no está dando abasto. La metáfora mecánica, ¿verdad?, de este sentido en que la organización fluye como diversos engranajes, engranajes aislados unos de otros, muy fraccionado en términos de roles funcionales que efectivamente podían llevar a lograr niveles altos, ¿verdad?, de eficiencia y de productividad. Se enfocaban en eso, en fijar objetivos, definir estructura y enfocarse en la eficiencia. La eficiencia en el uso de los recursos era un rol fundamental del modelo tayloriano, ¿verdad? Es decir, cómo puedo lograr la máxima producción, el máximo output con los resultados disponibles. Pero ¿cuál es el riesgo de este modelo? El aislamiento al que conduce, ¿verdad? La desconexión con el entorno, la desconexión con lo que está pasando, de tal manera que puedo transformarme en algún minuto en una hermosa tienda grata y amable de arriendo de videos, pero lamentablemente donde nadie quiere entrar.
¿ok? Es más, donde a nadie le interesa saber lo que ahí está. ¿Por qué? Porque prefiero que verlo en mi casa online. Entonces, esa es la dicotomía que se va produciendo en este nuevo escenario competitivo, ¿verdad? Donde la agilidad a lo que busca responder es aquello, ¿verdad? La agilidad deja de mirar a la organización como una máquina, deja de entender a los seres humanos como simples tuercas de estos andamiajes, ¿verdad? Estos motores y estos engranajes articulados para, desde esa perspectiva, entender la organización como un organismo vivo, como un sistema vivo, un sistema que como tal puede adaptarse de mejor manera y puede conectar de mejor forma con el acontecer. Y esa es la lógica esencial de la agilidad, entender tu organización como un organismo vivo, como un sistema en permanente evolución, donde efectivamente hay un liderazgo en términos de las definiciones estratégicas y las habilitaciones para la acción. Sin embargo, la forma de llevarlos adelante es mediante cambios rápidos, recursos también asignados flexiblemente. Por otro lado, son equipos construidos sobre responsabilidad en torno a un fin y desde donde no existe una estructura rígida permanente que se transforma en una especie de trampa oprobiosa que tiene amarradas las destrezas y las habilidades de los colaboradores. El modelo de agilidad apunta a un fenómeno de adaptación activa al entorno. Responde también desde una manera sistémica, integrada, ¿ok? Fundamentalmente el enfoque de la lógica ágil, ¿verdad? Apunta a dar más capacidad de gestión de resultados satisfactorios y de una gestión dinámica del cambio organizacional. Detrás del modelo ágil está el poder conducir escenarios en que el cambio y la transformación de las organizaciones también se facilite de una manera mucho más efectiva. Y es por eso que me voy a referir después al rol del líder en torno a esto. El rol del líder en un escenario de alta incertidumbre, como los que vamos a comentar. Entonces, la lógica de la agilidad funciona en términos de redes. Son redes que se gestionan en función de roles y no de descripciones de cargo. Esta es una de las cosas que está cambiando para las amigas o amigos que están acá, que son de áreas de recursos humanos. Les digo que uno de los cambios que está induciendo el modelo de la agilidad es no pensar en los colaboradores desde una lógica de descripción de cargo que lo sume y lo restringe a determinados aspectos que el cargo fija, sino que más bien a roles, y roles que son dinámicos en el tiempo y que permiten de esa manera, por ejemplo, a las generaciones más jóvenes, poder ofrecerles oportunidades de desarrollo más horizontales, donde no solo el hacer entretenida la organización pase por escalar a un cargo superior, sino que por enfrentar múltiples nuevos desafíos, ¿verdad? Y eso haga novedosa la gestión, le dé vitalidad al desempeño de los profesionales. Y todo esto, probablemente más de alguno de ustedes estará pensando, mira, Patricio aquí se está volando con todo esto, ¿verdad? Porque al final estamos en Chile, ¿verdad? Y tú sabes cómo somos los chilenos y bueno, todos esos escepticismos propios de nosotros, ¿verdad? Pero bueno, para eso lo que hay que hacer también es desarrollar robustos programas de accountability en las organizaciones. Accountability porque efectivamente en un modelo moderno de funcionamiento ágil, tanto los equipos como las personas deben entender que su rol fundamental en la organización está dado por el aporte que hacen al logro organizacional, al resultado. No basta con hacer la pega, ¿ok? Hay que hacer la pega para lograr el resultado. Y eso es el accountability. La agilidad, contrariamente a lo que podrían pensar algunos escépticos,
orienta más en esa dirección a las organizaciones porque los equipos, las personas, se hacen más responsables de los resultados al no haber tanta verticalidad ni tanta gerontocracia al interior, ¿verdad? Que es una de las cosas que complica el fenómeno de la agilidad. El síndrome del hecho en casa, ¿verdad? Este síndrome donde nos encargamos los propios miembros de la organización de que aquellos que llegan hagan las cosas de la forma en que las hacemos en nuestra organización. Esas formas en que las hacemos, que cuando tú te pones a investigar, te das cuenta que simplemente se vienen haciendo porque así fue. Y ni siquiera porque fueron realmente en alguna instancia definidas como mejores prácticas desde la operación de la organización. Entonces tenemos que estar atentos a aquello porque eso es lo que la agilidad no fomenta efectivamente y requiere cambios. Al final del día, tanto todos ustedes, profesionales que están en este webinar, ¿verdad? Vivimos esta coyuntura, ¿verdad? Entre cambiar el negocio, que es la fase de innovación, y por el otro lado está gestionar el negocio, es decir, poder mantener una operación efectiva. Y eso en este mundo VUCA, ¿verdad? Volátil, incierto, complejo y ambiguo, es el gran desafío. ¿Cómo logramos que los equipos profesionales y los colaboradores en general puedan gestionar el negocio en lo cotidiano sin perder de vista el cómo la innovación obliga también a ir introduciendo cambios en los programas de gestión y poder innovar de esa manera, poder adaptarte de una mejor forma? Acá les doy otro dato interesante, un estudio realizado por McKinsey en aproximadamente 300 empresas en todo el mundo. Fíjense que el 75% de esas empresas afirmaron que la agilidad empresarial para ellos era una prioridad. 75%. Sin embargo, menos del 10% afirmó que su compañía haya implementado una transformación ágil, ya sea en su centro corporativo, ¿verdad? O en sus divisiones. Es decir, estamos en vísperas de ver un tsunami que se nos viene encima y sin embargo no están las organizaciones tradicionales, las grandes organizaciones, siendo capaces de avanzar en la dirección que ellas mismas se están dando cuenta que es necesario desplazarse. Y eso es un reto tremendamente relevante. Y eso es lo que profesionales jóvenes y tanto adultos tenemos el gran desafío de enfrentar. Yo acostumbro decir, se lo he dicho a varios de mis alumnos, veo algunos acá de posgrado, que somos una generación sumamente bendecida porque somos la generación del cambio. Indistinto de la edad que tú tengas, somos la generación que está teniendo que enfrentar este cambio de paradigma en administración por una parte y por otra parte estamos teniendo que fluir conviviendo de una manera distinta. Y ahí las metodologías clásicas como el waterfall, que es el sistema de cascada, ¿verdad?, de los proyectos, donde los proyectos tenían fases bien establecidas, donde se hacía una planificación previa, luego se ejecutaba, se le daba seguimiento y se cerraban los proyectos. Esa era como la mecánica tradicional en el desarrollo de proyectos. Sin embargo, esto hoy día en un mundo volátil y cambiante no está funcionando. Es casi un absurdo pensar en que una empresa encierre a un equipo a trabajar en el desarrollo de un proyecto por un año y medio, un año, para luego llegar al resultado final, siendo que la dinámica de cambio de las industrias y de las preferencias de los consumidores está fluyendo mucho más rápido que eso. Te puedes encontrar que habiendo desarrollado un proyecto maravillosamente, al final del desarrollo tienes que hacerle cambios porque el entorno cambió. Y eso es lo que hace inviable el modelo clásico. Y por eso llega el enfoque Agile. Y el enfoque Agile mata esta lógica del waterfall, mata esta lógica de avanzar desde una manera rígida, muy planificada, ¿verdad? Pero muy rígida. Esto es una de las cosas que a veces les complica a los ingenieros. Tengo hartos amigos que les complica mucho el decir, pero ¿cómo si a mí me gustaba tener todo muy cuadradito, muy organizadito? No es cierto, igual, el Agile es organizado.
Sin embargo, es más dinámico. Entonces, el Agile establece 4 supuestos fundamentales, lo que se le llama el manifiesto ágil. El manifiesto ágil se hace cargo en sus inicios para el desarrollo de software. De ahí viene el inicio del desarrollo del modelo ágil. Es enfocarse en esta metodología desde una lógica del desarrollo de software para las organizaciones y desde ahí migra a transformarse en una metodología de gestión de organizaciones. Y los 4 fundamentos de la agilidad se centran en la acción donde en primer lugar están los individuos y las interacciones entre los individuos versus los procesos y herramientas. Es decir, hay que priorizar la interacción entre las personas de tal manera que de ahí surja el valor y no las herramientas necesarias o los procesos preestablecidos. El segundo elemento medular es el software funcionando, es decir, proyectos accionando versus documentaciones técnicas versus burocracias que los empantanen y los frenen. El cuarto fundamento es la colaboración con el cliente, sea este un cliente interno o un cliente externo. ¿Ok? Básicamente enfocarte en la colaboración versus en los prerequisitos establecidos al comienzo. Y en cuarto lugar está la respuesta ante el cambio versus aferrarte a un plan. No es el plan el que te va a asegurar el éxito, sino que va a ser más bien tu capacidad de poder sintonizar con los cambios sin que eso signifique un factor de complejidad práctica. Entonces, el sistema ágil se va sustentando, ¿verdad?, en equipos multifuncionales con alto grado de interacción entre ellos y donde el feedback es un elemento de gran valor, la retroalimentación, tanto desde tus clientes internos como externos y dentro del equipo. Es decir, que se puedan desarrollar procesos de aprendizaje que puedan permitir avanzar de una manera más dinámica a partir de los errores, si digo bien, de los errores, y también los éxitos que se van alcanzando. Evitar ese sensacionalismo, ¿verdad?, en que todo lo maravilloso lo destacamos, pero metemos debajo de la alfombra los aspectos negativos. Y la verdad es que donde más se aprende son de los errores que cometemos. Esto aplica tanto para la vida como para la gestión organizacional, ¿verdad? El segundo enfoque es en el cliente y adaptarte al entorno. Conectar y fluir en función de lo que el entorno te exige, más que ser obediente con un plan que quizás está desviado desde la realidad requerida. Y el tercer elemento es la creación de redes de equipos que se estructuran para poder desarrollar las diversas problemáticas de la organización de una manera dinámica. Acostumbro decir que se espera más que las organizaciones se parezcan cada vez más a Hollywood que a las rígidas estructuras de las empresas clásicas. Por dar un ejemplo, en Hollywood los equipos que producen una película se unen porque creen en el proyecto, la película los moviliza y una vez que desarrollan el proyecto y la película está lanzada, se disuelven y cada cual va a otro nuevo proyecto que también le genera lo mismo. Ese es el tema de fondo, es cómo evitas la rutina y cómo vas generando un sentido de propósito en el trabajo que hacen las personas. La otra vez lo conversaba este tema con alguien de una empresa salmonera, por ejemplo. Entonces me decía, mira, esta cosa es impensable porque nosotros requerimos rigidez, metodología. Sin embargo, tienen un montón de áreas, de oportunidades de mejora desde el punto de vista de la tecnología, los procedimientos, la flexibilidad requerida. Y yo le daba un ejemplo, no sé si ustedes lo saben también. En Estados Unidos existe una planta productora de ketchup, pasta de tomate más específicamente, y que representa el 30% de la producción mundial. Y aunque ustedes no me lo crean, es una organización que funciona con una filosofía ágil, donde no hay jefes, donde los equipos se autogestionan. Y es un modelo impresionante de efectividad.
Zappos, no sé quiénes ubican la marca de zapatos de zappos.com, que acaba de morir, no quiero farandulear, pero acaba de morir su fundador. Es otra organización ágil que logra desde la sinergia, desde el trabajo de sus equipos que están relacionándose con los clientes día a día, construir su modelo de negocio para poder gestionar de mejor manera. Son criterios, son nuevas formas que se están verificando en este sistema dual. ¿Cómo se vería este sistema dual? Como se los estoy mostrando ahí, ¿verdad? La jerarquía era el modelo que vemos a mano izquierda, ¿verdad? Un modelo rígido, de mando, vertical. Y el modelo dual a lo que apunta es como un camino intermedio que te permite, identificando a las personas claves de la organización jerárquica, construir redes para el desarrollo de coaliciones de trabajo que puedan gestionar diversos proyectos, pero que a la vez sean parte de la estructura rígida. Esta es una manera dual en que te permite ir combinando la innovación y el cambio desde la lógica de la red con la estabilidad que le pueda conferir a la organización el modelo jerárquico, el modelo más estable, más permanente. Y desde ahí poder combinar las dos cosas en un proceso intermedio de transición en esta dirección. Y para esto existen 5 principios en el modelo dual, ¿verdad? Primero, que haya muchos agentes del cambio y no solo los mismos pocos designados de siempre, ¿verdad? Que se abra, que se democraticen las organizaciones, que se creen espacios de participación, que haya un modo de pensar centrado en el deber, el querer y el poder, más que en la autoridad, ¿ok? Más que en la obediencia. El tercer fundamento es que haya cerebro y corazón, y no solamente cerebro. Voy a explicarlo enseguida. La verdad es que los seres humanos somos mucho más complejos que solamente la capacidad cognitiva que se nos atribuye. El cuarto elemento es incrementar el liderazgo y no solo en los equipos ejecutivos, es decir, que el liderazgo fluya en la organización verticalmente, que no sea un monopolio de los altos ejecutivos o de las jefaturas. El liderazgo es una función organizacional, no es un rol que juegan algunos. El liderazgo es una obligación de los líderes para poder fortalecer la estructura organizacional en su desempeño permanente. Y desde ahí poder combinar, ¿verdad?, dos sistemas dentro de una misma organización. Podríamos decir, y yo sé que muchos de ustedes deben estar muy escépticos diciendo, no, si lo que está diciendo Patricio no tiene por dónde, porque mi empresa aquí, mi empresa acá, nosotros somos así, somos asá. Para esto hay una metodología bastante interesante que es el modelo de Greiner y que te permite en función de las etapas, que se establecen 6 etapas, ¿verdad? Desde la fase 1 en que está incipiente la empresa en sus inicios, donde hay mucha creatividad, mucha idea, mucha potencia, ¿verdad? Ganas de emprender, y de ahí vas pasando a una segunda fase que ya hay una crisis de liderazgo donde es necesario establecer una dirección permanente, rígida, estructurada, para luego ir a una fase de delegación porque la autonomía es necesaria y no se puede trabajar centralizado, hasta llegar a la fase 6, que es la fase de las alianzas, ¿verdad? La fase de la interacción. Claramente en las fases iniciales, donde podrás implementar más fácilmente los modelos de agilidad en tu organización, es decir, empresas más jóvenes con menos trayectoria recorrida, deberían ser empresas que se complejice menos implementar procesos de agilidad. Sin embargo, en etapas más avanzadas se requieren un enfoque ágil 3 elementos medulares que son los que yo recomendaría. Lo primero es la delegación, algo que en Chile cuesta. En Chile, yo no sé si es por un tema de grados de inseguridad de los profesionales o si tiene que ver con un factor cultural, ¿verdad? Por ser un país que un poquito viene de grandes poderes y mucha obediencia, pero el delegar es un tema pendiente claramente en este país desde mi punto de vista. Delegar es un primer elemento para poder migrar a la lógica de agilidad, indistinto de la etapa en la que tú te encuentres, en una
evolución de una empresa. Definición de prioridades, ¿verdad? Dejar claramente establecido para dónde vamos, cuáles son las metas, construir los equipos, romper las barreras funcionales y poder horizontalizar la gestión, sacar, eliminar los silos y sacar a la gente a integrarse y a juntar los talentos para poder fluir en las organizaciones. Y finalmente, transformar los criterios, por ejemplo, de fijación de objetivos, los sistemas de incentivos y metas. Uno de los elementos críticos para las personas que acá están de recursos humanos o de gestión de personas, aunque a mí me gusta más hablar del capital humano, es la redefinición de los criterios de incentivos, la redefinición de cómo se miden los resultados, la redefinición de los sistemas de planificación, por ejemplo, de capacitación o entrenamiento, donde se tiene que ir tendiendo cada vez más a criterios grupales, colectivos, migrando de los criterios individuales para poder avanzar en esa dirección más exitosamente. Y así el éxito para liderar estos cambios no requiere, hay que cuidar el que no descalibrarse en el apuro, pero tampoco precipitarte, porque ambos pueden ser errores vitales que se puedan cometer, ¿verdad? Y por eso hay que funcionar de una manera diferente. Para poder liderar los cambios que se vienen, el primer paso es generar equipos fuertes, equipos con convicción en el proyecto, que estén encaminados fuertemente a poder desarrollar la ruta que se ha establecido y desde ahí poder fluir. Lo que muestran las evidencias empíricas, ¿verdad? Es que en vez de acudir a ejecutivos seniors, es más útil en un proceso de implementación, de agilidad, son profesionales que tengan harta experiencia, que manejen buena información, que posean llegada en los equipos dentro de la organización y que se muevan más transversalmente y que construyan redes. En el caso de las empresas pequeñas y medianas, pueden desarrollarse con equipos de 3 a 5 personas. En las grandes empresas pueden llegar a ser grupos muchísimo más grandes, ¿verdad? Y lo que hay que tener mucho cuidado es cómo se bloquea el proceso dentro de la organización. Y si tuviéramos que ver, y voy terminando con los fundamentos de agilidad, la agilidad, para tangibilizarlo, lo intento mostrar aquí. La agilidad se juega en ciclos. La agilidad son múltiples ciclos de gestión. Y cada ciclo de gestión, aquí indico un zoom, es el zoom que indico ahí, es que implica partir con un proyecto puntual, establecer las etapas y generar varias y múltiples entregas. No es esperar un año, no es esperar un año para poder hacer seguimiento. Eso se llaman los sprint. Las entregas son cada 30 días, de tal manera que te permite hacer modificaciones y cambios mucho más prontamente y evitar las desviaciones y los altos costos que implica el rehacer y recuperar horas humanas invertidas en el desarrollo de los proyectos. Entonces, la agilidad son múltiples ciclos en el cual tú vas avanzando en el desarrollo de los proyectos y vas de esa manera fluyendo en tu organización. ¿Qué valores son fundamentales para poder desarrollar un proceso de agilidad, verdad? Eso es lo que indico ahí. No se trata aquí de botarlo todo, ¿eh? No hay que tomar susto como que la agilidad es eliminar todo lo existente. En ningún caso, la agilidad pasa por captar los valores organizacionales. Y ahí hay un impacto, ¿verdad? Hay 4 elementos valóricos que se recomienda en un proceso de este tipo, como son el impacto, la velocidad, la franqueza y la autonomía. Impacto es enfocarte en los temas que radicalmente requieren innovación, donde vas a lograr algún resultado beneficioso tanto para ti como para la organización. Y teniendo identificado el impacto, poder actuar a una velocidad adecuada, iterando y aprendiendo en cada iteración
actuando con franqueza, implicando eso la gestión de conflictos, ¿verdad? La agilidad, sin lugar a duda, una de las destrezas que requiere es la capacidad de poder enfrentar los conflictos, de poder debatir en torno a las ideas y desde ahí poder delegar, poder entregar autonomía. Vamos a hacer un intento con una encuesta que queríamos lanzar, vamos a ver si nos resulta. Sondeo, acá la tenemos. Vamos a abrir un sondeo, perdón, cerrar sondeo. Veamos, quería hacerle una pregunta, pero no habíamos tenido algunos problemas con las encuestas. Denme un segundo, a ver si logro para no quitar demasiado tiempo. Denme un segundo, por favor. No, no, estamos con un problema técnico. Bien, disculpen, no voy a poder lanzar la encuesta porque se me bloquea la plataforma. Bueno, después podemos conversar sobre cuán cercano. Para poder implementar la agilidad se requiere modificar la cultura organización. ¿Y qué es la cultura organizacional? No es otra cosa que cómo se vive la organización. Es las actitudes, los comportamientos, la manera de ser de las personas, el cómo las dirigencias, los ejecutivos alientan o desalientan, los grados de aceptación a las formas múltiples de trabajo, a la inclusión, a la diversidad dentro de la organización. Es decir, hay múltiples maneras para poder hacer vida la organización en lo cotidiano. Y eso es la cultura, ¿verdad? Y la cultura puede evolucionar y esa es la buena noticia. La cultura tiene que ir buscando algún calce entre las necesidades de las personas y los valores de la organización para poder desde ahí evolucionar de una manera dinámica. Y aquí les quiero compartir un modelo que me gusta mucho, esta es una cosa muy moderna, publicada hace muy poco, donde se estudiaba la cultura organizacional y se propone un modelo muy atractivo en el cual se divide en dos ejes la definición de los estilos de cultura de organizaciones. En un eje está la flexibilidad en un extremo y la estabilidad en el otro. Y en el eje horizontal tenemos la independencia versus la interdependencia como forma de convivir en la organización. Entre esos dos ejes se van definiendo 8 estilos, 8 tipos de cultura, ¿ok? Porque esta cultura te va a permitir identificar dónde se sitúa tu organización, ¿sí? Entonces, dicho eso, probablemente en una cultura más flexible, ¿sí? Las personas van a tender a establecer mejores relaciones, mientras que en una menos flexible va a ser diferente. En las de independencia se va a fortalecer más el trabajo autónomo, mientras que en la interdependencia vas a tener mucho más fomento al trabajo en equipo, a la colaboración, al diálogo. Entonces, el modelo a lo que te lleva a definir que hay 8 tipos de culturas más frecuentemente encontradas. Este es un modelo práctico, de estudio aplicado, no es un modelo teórico. Lo que muestra este modelo es la existencia de 8 tipos de cultura a partir del contexto empresarial que has desarrollado. Entonces, tenemos en un cuadrante donde se vive con flexibilidad la organización y con alta interdependencia tenemos propósito y atención. En un cuadrante donde está la interdependencia con la estabilidad, está el orden y la seguridad. Por otro lado, tenemos en el eje de la independencia y la estabilidad está la autoridad y los resultados. Y por otra parte, si estamos en el cuadrante de flexibilidad e independencia, ahí está el aprendizaje y el placer. ¿Qué caracteriza cada uno de estos? Atención implica, ¿verdad?, centrarse mucho en las relaciones y la confianza mutua de las personas. Las que están en propósito
se ejemplifica con el idealismo y el altruismo como cultura organizacional. Cuando estás en el cuadrante del aprendizaje, se caracteriza por la exploración, la expansión, la creatividad organizacional. ¿Ok? El placer se expresa a través de la diversión y la emoción como forma de vida organizacional. El cuadrante de los resultados, que es el más frecuente, ¿ok? El más común y se caracteriza por los logros y las victorias en la organización. El de la autoridad se define por la fuerza, se define por la decisión y la audacia en la gestión de los equipos y de las personas. Y finalmente está la seguridad, que se define a través de la planificación, la precaución y la preparación. Fundamentalmente esto es lo que está en juego, ¿verdad? Podríamos hacer un sondeo rápido con el chat. Agradecería si pueden poner en el chat a cuáles de estas culturas es más cercana a la empresa o la organización en que ustedes se desempeñan hoy. Es organización, aquí no queda ningún registro, así que absolutamente confidencial, ¿verdad? Pero los participantes los invito a poder poner en tu organización, predomina más un perfil de atención, propósito, aprendizaje, placer, resultado, autoridad o seguridad. Tenemos una respuesta, dice resultado, autoridad, autoridad, resultado, dice Patricio. A ver, ¿alguno más que se anime? Atención. Bueno, propósito, dice María José. Y Javier, resultado. Bueno, efectivamente, el más común de los estilos culturales es el de los resultados. La evidencia experiencial muestra que el enfoque en resultados es uno de los enfoques más frecuentes que se encuentran en la gestión empresarial. Y el orden era el último. ¿Qué caracteriza esto? Cada cuadrante tiene sus pros y sus contras. Y cuando quiero cambiar una cultura, de alguna manera tengo que ser consciente que tengan cultura que tengan algún sentido. Por ejemplo, si estoy en una organización donde predomina una cultura de resultados, me va a ser mucho más difícil mover esa cultura y cambiarla por una cultura de propósito o por una cultura de atención, donde hay cambios estructurales demasiado grandes en juego, que pueden ser logrables, pero es más difícil. Mientras que si estoy en ese mismo cuadrante de resultados, quizás me va a ser mucho más factible por adyacencia desplazarme a un escenario de placer o de autoridad. Entonces, lo interesante de este diagrama, de esta conceptualización es cómo debiéramos gestionar la cultura ante un proceso de cambio organizacional. Y vamos a ver que cada uno tiene ventajas como también arrastra desventajas, ¿verdad? Y de ahí hay que tener 4 factores presentes en el desarrollo de una cultura, que son expresar las aspiraciones, es decir, dar un espacio en que los líderes organizacionales presentan a la organización para dónde se quiere ir y por qué, y cuál es el sueño que está movilizando la misión organizacional. El segundo es seleccionar y desarrollar a líderes que se alineen con la cultura, es decir, buscar profesionales, por un lado, capacitar y fortalecer a los profesionales que ya están en la organización para alinearlo con lo que se busca y también que las nuevas contrataciones se alineen con esos cambios culturales buscados. El tercer punto es usar conversaciones organizacionales sobre la cultura a la cual queremos migrar. Queremos ir a la agilidad, entonces hablemos de la agilidad. Mostrémosle a la organización que la agilidad no es un tema de temer, que la agilidad es en bien de poder asegurar la competitividad en el mercado. Es generar espacios conversacionales. Como se acostumbra a decir, las organizaciones son redes conversacionales que muchas veces no las explotamos al máximo en el punto de vista práctico. Y en cuarto lugar, reforzar el cambio deseado a través del diseño organizacional, es decir, tomar definiciones que te lleven en esa dirección. Habiendo planteado los fundamentos de la agilidad,
y la importancia que juega el generar desplazamientos en la cultura de la organización, caemos en la dimensión emocional. Dimensión emocional que está marcada por este ser humano, ¿verdad? Que tiene que jugarse en dos dimensiones. Tienes que ser líder, pero también administras. Tienes este yin y yang de innovar, pero también asegurar la operación. Y como si esto fuera poco, el contexto en que te desempeñas es de alta incertidumbre. Dicho esto, no podemos cerrarnos los ojos ante una cuestión que es fundamental, que es poder entender que somos seres emocionales. Y aquí hay un error conceptual, ¿verdad? Porque nos han engañado, nos han dicho por mucho tiempo que somos seres racionales y eso no es cierto. Somos seres emocionales que razonamos y eso sí es la realidad. Acá les estoy mostrando el cerebro triguno. Este fruto del desarrollo de la neurociencia se ha descubierto que en realidad los seres humanos tenemos tres cerebros. Tú que eres líder o que aspiras a ser líder, todos ustedes profesionales exitosos, exitosas, somos seres que nos desarrollamos en tres dimensiones, ¿verdad? Porque tenemos tres cerebros. Un cerebro reptiliano que ya tiene del orden de 500 millones de años, que es el que está a cargo de todos los instintos, de todos los sistemas automáticos del organismo. Por otro lado, tenemos el cerebro límbico, que está acá en el centro, que tiene 200 millones de años, y ahí viven las emociones. Y finalmente tenemos la corteza cerebral, que es donde vive nuestra capacidad de razonar. Fíjense un dato importante, el razonamiento solo tiene 100.000 años versus los 200 millones de años en que predominó, en que tuvimos solo dos cerebros, el reflejo, el instintivo y el emocional. Es decir, por un seteo ya de evolución somos así. Entonces somos seres cognitivos. El sistema cognitivo de toma de decisiones, ¿verdad? Está permanentemente compitiendo con nuestro sistema emocional. Y quieren que les diga algo. Los estudios de neurociencia que se han desarrollado desde la aparición del escáner, les recuerdo que antes el cerebro no se podía analizar en forma sistemática, eh, ha permitido identificar que la velocidad de transmisión de los impulsos nerviosos son el doble de los impulsos cognitivos. Por lo tanto, ahí hay un tema fundamental y es que nuestro cerebro emocional fluye a una mayor velocidad, transmite a una mayor velocidad que el cerebro cortical, que es donde están nuestras capacidades cognitivas. Por eso vivimos en una permanente competencia emocional y cognitiva. Por eso cuando tienes un mal día te cuesta gestionar tu desempeño profesional, porque efectivamente en la medida que más se activa tu sistema emocional, más se desactiva tu sistema cognitivo. Y esa es una armonía que hay que buscar. Y desde ahí surge este concepto, ¿verdad? Que para los líderes organizacionales es fundamental, que son el autoconcepto que tenemos de nosotros mismos, y desde ahí surge la capacidad y la convicción de poder gestionar procesos de cambio y de cambio de cultura en las organizaciones cuando quieres migrar a un modelo ágil, por ejemplo. Y es la autoeficacia, es decir, qué confianza tienes tú en tus habilidades y en tus competencias, ¿ok? Y capacidades. Y desde ahí poder identificar más tu autoimagen, ¿verdad? Que es la percepción de la parte física de las personas y la percepción de la parte emocional. Es decir, autoeficacia, autoimagen, autoestima retribuyen al autoconcepto de las personas, que es la opinión que tienes de ti mismo. Mientras más activas tu cerebro emocional, tu autoconcepto se ve más complicado. Tu autoconcepto se ve más influido por la emoción y eso te quita efectividad. Y ahí es donde las creencias que tú ostentas sobre tu desempeño y tu rol profesional juegan aspectos demasiado críticos, demasiado fundamentales, ¿sí? Y por eso es que es muy importante desarrollar el aspecto emocional en la gestión.
Identificar las emociones que viven en ti y gestionarlas, utilizarlas, darte cuenta que en tu vida, de tu rol social y en tu rol personal, en la medida que tengas claridad sobre las emociones que te invaden en la gestión, vas a poder de una mejor manera tomar decisiones para desde ahí poder predecir el futuro emocional. En las organizaciones en que te desempeñas, vas a tener que saber leer los estados emocionales de tus equipos a través de la comunicación explícita, ¿verdad? Lingüística, como en la comunicación informal, en la comunicación simbólica que se va produciendo en las organizaciones en muchos casos. Y así poder gestionar de una manera mejor el manejo de tus emociones, el cómo razonas, los juicios que emites, las sensaciones que te invaden frente a un proceso de cambio cultural, de un cambio organizacional, como es migrar a la agilidad. Los mayores enemigos del cambio son las emociones. Otro gran enemigo del cambio es el éxito. Mientras más exitosa ha sido tu organización, más te va a costar gestionar un cambio, sin lugar a dudas. Y las emociones están siempre en el trasfondo de esto. ¿Y dónde está el arte del asunto? Es en poder gestionar tu inteligencia emocional. Entender que la inteligencia emocional es un circuito de 4 pasos, donde primero está el hacerte cargo en identificar tus emociones. Quizás no es la agilidad lo que te complica, quizás es el autoconcepto que tienes de ti mismo para poder generar un cambio más radical en tu organización. Pero como el cerebro tiene que dar respuesta, le damos argumentaciones para que parezca inteligente el no cambiar, ¿verdad? En segundo lugar, es utilizar las emociones, darte cuenta que influyen en tu pensamiento, darte cuenta que en tu equipo también vive emociones, ¿ya? Y una vez que las comprendo, las puedo manejar. Ese es el circuito de lo que se llama la inteligencia emocional, que no es otra cosa que aprender a gestionarlas para poder hacerte cargo de que no somos seres netamente cognitivos, sino que somos seres emocionales. Y las emociones siguen patrones. Este es otro estudio que demuestra que hay una secuencia donde, por ejemplo, cuando estamos con un estado de molestia, podemos migrar a un estado de enojo y desde un estado de enojo a un estado de rabia. Y la rabia con la vigilancia nos lleva a un nivel de agresividad. Fíjense que hay estudios que muestran que en general, todos los seres humanos somos predecibles emocionalmente y que las emociones son universales, no dependen de las culturas, son universales y que tienen patrones lógicos y secuenciales. En la medida que me hago cargo de esto, me puedo gestionar mejor a nivel organizacional como líder. Puedo hacer mejor el trabajo, ¿ok? Y poder desde ahí afrontar los imperativos claves de este liderazgo en contextos de incertidumbre, en contextos volátiles, donde ya no dan abasto los modelos clásicos y donde tenemos que movernos a nuevos modelos que nos conecten más con el entorno. Y para eso tengo que ir renunciando al micromanagement, ¿verdad? Tengo que ir renunciando a esto de querer tener a todos mis colaboradores bajo control para moverme a un modelo moderno de liderazgo donde me dedique más a inspirar a las personas, donde pueda mantener más la energía de mis equipos, preocuparme y ocuparme. Fíjense que con el tema del teletrabajo es una de las cosas en que más fallaron los líderes organizacionales, porque siguieron tratando a sus colaboradores como si estuvieran en una oficina. Y los líderes más exitosos, según estudios que se han hecho, son aquellos que se preocuparon de las personas. No porque dejaran de tener el rol laboral, porque de esa manera lograron motivar a las personas por la preocupación que mostraron hacia ellos. El desarrollar las capacidades necesarias para el cambio y poder establecer una cultura ágil, ¿ya? Y desde ahí poder inculcar una mentalidad de aprendizaje en las personas. Estas son las dimensiones que un líder moderno tiene que preocuparse para poder fluir. Y de ahí quiero avanzar con el liderazgo ágil, que es un desafío muy grande, el poder luchar contra el ego. El liderazgo ágil requiere compromiso, colaboración y cambio, ¿ok? Y estos van multiplicados porque se sinergizan unos con otros. Y esto hay que dividirlo por el ego. La ecuación lo dice claramente, ¿verdad?
mientras más los líderes se centran en ellos mismos y se enfocan en el ego, van perdiendo efectividad para poder liderar con agilidad. Este es otro de los factores que hace que el liderazgo no sea tan popular entre muchos ejecutivos de la vieja guardia, porque el ego ha sido un poco parte del contexto, ¿verdad? En el liderazgo empresarial de los 30, 40 años anteriores. Compromiso, colaboración y cambio son aspectos críticos en los que una ejecutiva moderna y un ejecutivo moderno deben tener consciente. ¿Y cómo deben gestionar desde la confianza? Y para poder gestionar la confianza, me tengo que hacer cargo de tres dimensiones, que es la credibilidad, la confiabilidad y la intimidad con las personas. Estas tres dimensiones, si las analizamos desagregadamente, ¿verdad? La credibilidad tiene que ver con lo que sabemos y lo que decimos, mientras que la confiabilidad tiene que ver con las acciones que desarrollamos. Para sí, la intimidad se refiere a la seguridad psicológica, es decir, si nos sentimos acogidos y podemos estar ahí. Fundamentalmente pueden ver que hay dos ámbitos que son racionales y un ámbito que es emocional. Y esto va dividido por la orientación al yo, ¿verdad? Mientras más me abro a los demás, puedo construir mejores relaciones de confianza. Mientras más me cierro sobre mí mismo y tiendo a creer que la organización funciona para mí y todos están a mi servicio en vez de yo ponerme al servicio de la gente, voy afectando el desarrollo de la confianza en la organización y voy afectando la posibilidad de migrar a modelos ágiles donde la confianza es un eje fundamental y central de la gestión. Y voy terminando con el concepto de la toma de decisiones. Dependiendo del contexto competitivo en que estamos viviendo, la toma de decisiones va a ir cambiando. En escenarios simples me tengo que preocupar funcionalmente y fundamentalmente en reconocer las relaciones de los factores, ¿verdad? En mantenerme conectado, en manejar la información y evitar el micromanagement, evitar la microgestión y desde esa manera podré responder a un contexto simple. Mientras que en un contexto complicado tengo que estar dispuesto a hacer experimentación, entender de qué manera me voy familiarizando con los cambios, con las distintas formas de gestionar. Tengo también que estar en contacto con los grupos de interés internos y externos para de esa manera mitigar las diferencias y las complejidades en el relacionamiento. Y en un escenario complejo hay que tener paciencia para poder reflexionar y gestionar con serenidad en este mundo que nos estresa y nos tensiona y nos hace perder efectividad. Y de esa manera poder mantener enfocos para alentar esto y para poder descubrir esos patrones emergentes que no vemos porque, como dije antes, no hay una relación lineal entre unos y otros. Y en un contexto caótico tengo que poder gestionar la crisis, poder generar contextos de control, ¿verdad? Y de esa manera tener equipos que me asesoren y que asesoren a los líderes y poder analizar de una manera mucho más amplia el contexto para evaluar soluciones también mucho más amplias y efectivas. Y con esta idea quiero cerrar, ¿verdad? Que el liderazgo ágil tiene un centro, ¿verdad? Que somos nosotros mismos, los miembros de la organización, indistinto del rango que tú tengas, del cargo que poseas. Y fundamentalmente el liderazgo ágil se sustenta en que los líderes pueden cambiar la cultura de la organización, pero solo si pueden cambiarse a sí mismos. Eso es un factor crítico y eso es un aspecto que no hay que perder nunca de vista. Uf, fue intenso. Eh, con esto termino la presentación y abro la palabra o revisamos el chat primero, Fran, tú me dices, para poder atender Profesor, las dudas, consultas, preguntas. Estoy sí, totalmente disponible. yo recogí una consulta ¿Ya? durante la sesión que es de parte de Germán Barrientos, que pregunta si usted va a compartir la presentación con los asistentes. No, no creo, no, porque la elaboré hoy día o sea, la he elaborado en las últimas semanas y la voy a depurar un poquito más. Pero quizás Ya. posteriormente sí, sí. Perfecto, en todo caso la sesión queda grabada y eso se comparte a través del canal de YouTube. Perfecto, maravilloso. Así que ¿Preguntas, ahora después consultas?
pueden abrir el micrófono y plantearlo, ¿ah? Sin problema. Veo varios conocidos, ¿ah? Don Eric, ¿cómo está? ¿Dudas? ¿Consultas? Estaba tratando de abrir el micrófono, Patricio. Muy bien. Aquí interesado nuevamente en tus conceptos que puedo decir con experiencia me han ayudado mucho. Eh, sí, yo creo que, no sé si todos los días o frecuentemente me estoy acordando de tus enseñanzas, Patricio, así que por eso, Gracias. por eso me decidí a participar y gracias por la invitación. Gracias, muy Yo creo que amable. el concepto de agilidad es un concepto que tal vez no sé si lo vimos así de esta manera en el diplomado, pero claramente es un cambio que ni siquiera llegó como un anuncio, sino que llegó. Y Sí, aquí en nuestras organizaciones, que son organizaciones que tienen un arrastre muy grande de historia, de muchas cosas, eh, si no te subes a este carro de la agilidad, te vas a quedar abajo, sí, señor. claramente. No hay opción, Eric. Por eso es lo Exacto. apasionante. Aquí no hay un tema de edad, ni aquí nadie está a salvo. O sea, como te digo, lo he hablado con personas del área de gestión de personas. La gestión de personas está cambiando a una velocidad increíble en las organizaciones, porque las personas estamos siendo distintos y estamos pudiendo generar la influencia de una manera distinta. Por lo tanto, ahí hay todo un desafío y efectivamente en esto, yo te lo digo personalmente, yo creo que hay un solo camino y es Mm. subirse, porque los que no se suben y las que no se suban, el tren no va a volver a buscarlo. ¿Sí? En el mundo hoy día no tengo tiempo para, esta fue una versión muy sintética, pero hoy día la tendencia, uno de los mayores pensadores del mundo de las organizaciones, que se llama Gary Hamel, que yo tuve la suerte de ser alumno de él en Estados Unidos, acaba de publicar un libro. Este hombre cada vez que publica un libro marca tendencia. Y el libro que él acaba de publicar hace un mes y medio atrás más o menos se llama Humanocracia. Humanocracia. De eso estamos hablando. Ese es el tema que desde la agilidad él lo ve así, es que el ser humano tiene que ser el centro de la gestión de las organizaciones, sin que por eso se pierda un sentido de efectividad y de logro resultado. ¿Eh? No hay que confundirse en eso. Yo ya estoy leyendo el libro y el libro es bien pragmático, pero es un sentido de no a la burocracia y sí a la potencia humana de crear, de soñar y de trabajar, pero con pasión, no por obligación. Para los que tenemos un poquito, disculpa, para los que tenemos un poquito más de años, antes la respuesta es vamos a ver, lo voy a ver, dame Sí, un sí. programa, vamos a ver. Hoy día eso ya la verdad no corre y hemos tenido que adaptarnos obligadamente. O sea, hoy día las respuestas son inmediatas y la Sí, agilidad señor. tiene que estar presente, si no, Sí, no señor. hay posibilidad. Sí, señor. Gracias, Eric. ¿Alguna otra pregunta, consulta, reflexión? Si a alguien le Yo, pareció aló, descabellado todo esto, también se respeta. Germán, sí, dímenos. sí. Hola, muchas gracias primero por la interesante charla. Yo no soy del área de recursos humanos, soy del área tributaria de una empresa medianamente grande que es Maciza Ya, y estamos en este momento haciendo cambio de cultura. Estamos implementando a nivel transversal de la empresa, se está trabajando para cambiar hacia lo que hemos llamado la cultura azul, que engloba todo este tema del compromiso, digamos, y una nueva forma. Entonces, lo que quería hacer, tener un poco más de información, es cómo se hacen los diagnósticos para poder determinar cuál es la cultura que uno tiene actualmente en una empresa y,
y cómo determinar las brechas después para poder implementar esta nueva cultura que en definitiva, como tú y otras personas lo acaban de decir, es un poco, estamos forzados, el mundo va hacia allá, digamos, y el que no se adapte, no cambie, se va a quedar en el Sí, pasado y probablemente va a desaparecer. Entonces, sí, es un, más que de voluntad, ojalá que sea con buena voluntad el hacerlo, pero estamos sí, obligados. sí, Entonces, señora, así es, así es. el, Mira, hay procedimientos, hay toda una hay encuestas, metodología, hay varias metodologías, depende por el lado que tú te quieres ir, si es por netamente ver la necesidad de cambio, desde la lógica de la gestión del cambio, o este método que yo mostré, que es un método muy nuevo, esto es las 8 culturas que mostré, es una investigación de hace 2 años, o sea, algo muy, muy, muy nuevo. Bueno, y ahí hay una metodología mediante test. Lo que tú tienes que hacer es una especie de auditoría, tú que eres del mundo financiero, es como una especie de auditoría organizacional donde vas dimensionando ciertas variables vía encuestas, vía perfecto. entrevistas en profundidad a líderes de la organización. La diferencia de la entrevista en profundidad con la encuesta es que es una conversa. Tú se sientan a conversar con una persona de tal manera que, pero que sean personas que juegan roles de liderazgo en la organización y desde ahí ir tomando los elementos para determinar más o menos en qué cuadrante estás. Y aquí viene la definición estratégica, pues Germán, y es que a qué cuadrante te quieres ir, o sea, qué tipo de organización quieres tener. Esto las organizaciones Claro. azules yo las conozco, es otra vertiente, pero es lo mismo, digamos, es desde el Sí, sí, estaba concepto. viendo que es lo Sí, mismo digamos, surge de la necesidad de este mundo, de adaptarnos a este nuevo mundo buca, y ahí sí. tenemos que, nosotros por lo menos en mi empresa se determinó que esa es la estrategia, digamos, para seguir navegando en este mundo Sí. buca, que es Mira, cultura azul, perdón, pero que en definitiva a grandes rasgos se, se reduce a generar un compromiso de los colaboradores para que los colaboradores de esta manera puedan entregar lo mejor de sí. Entonces, sí, lo que se está inculcando desde ya es que no hay opiniones que no sean valiosas, no hay inquietudes que no sean valiosas, porque se trata de rescatar todo, digamos, y luego de esta lluvia de ideas que puedan aparecer, rescatar lo mejor. súper. Germán, mira, ahí te sugiero, estamos planificando algunos par de webinars. Quizás me voy a preocupar de que te mandemos la información porque vamos a abordar un poquito esto desde la excelencia operacional. Estamos preparando un webinar donde vamos a abordar la agilidad, pero desde la lógica de la eficiencia operacional, una mirada que acá en Chile Perfecto. nadie le ha dado todavía y estamos planificando hacer algo así en enero. Así que te vamos a avisar. Buenísimo. ¿Mm? Lo Gracias, agradezco desde ya. Muchas gracias. gracias. Muy gentil. Javier, diga, usted levantó la mano. Don Javier. Hola, don Patricio. Voy a poner la cámara Hola, un momentico. hola. Ahora sí, acá estoy. Medio desordenado, pero bueno. Mire, en referencia, quería hacer un comentario referente a esto. Este tema de la agilidad, como usted bien dice, el tren o el bus está en la parada de buses. Sí, Hay que subirnos rápidamente. Hay que salir del estado quo o del estado de confort. sí, Hay que señor. despertarse un poco más de lo que uno está haciendo normalmente en su actividad diaria, porque puede ser de que la monotonía lo atrape a uno y uno quede así como quien dice amarrado. Sí, Entonces señor. uno tiene que despertarse de eso, levantarse de eso y empezar a mirar con otra mirada qué es lo que necesita la organización. Aquí como jefatura o como liderazgo, uno tiene que indicarle a las personas que trabajan con uno, decirle, uno en la actividad, en la organización, tiene que ser polifuncional, no estar enfrascado y enmarcado en una rutina normal del quehacer del día a día, porque eso Sí, señor. también perjudica a la persona, al trabajador en su sentido, porque llega a pasar en nuestra organización que tenemos que saber alguna información de otra área, nos preguntan
y quedamos así como que, plop, no, pero pregúnteme esto porque yo sé eso. No, pero Sí, es que la organización es todo. sí, Ustedes son común de la organización, deben saber toda la información de la organización. Entonces, en referencia, es tratar de que el liderazgo o el líder en este caso enfatice de que somos polifuncionales, no debemos enfrascarnos en un solo sector. Y obviamente gracias a estos cursos, diplomados hemos participado, que Eric es compañero de curso de tema de liderazgo, esto ha abierto mucho la mente, o en el caso personal, en mi caso, en la mente para poder visualizar otras formas de cómo avanzar o cómo atacar ciertos temas que antes lo veía así como, está pasando por acá, pero no le presto atención porque no me interesa. Ahora sí. sí, hoy día hay que pensar en eso, en decir, oiga, yo tengo que hacer un aporte para la organización, porque también es un aporte para mí como persona, porque me estoy Sí, sí, desarrollando como persona y como profesional. Eso es lo que sí. quería aportar, don Patricio. Vale, te agradezco mucho, Javier, muy profunda tu reflexión y la comparto plenamente. Fíjate que leí un estudio donde se investigaba por qué en algunas organizaciones la agilidad costaba que se desarrollara y tiene que ver con la vanidad y la falta de humildad de los líderes, que tiene que ver con lo que tú estás diciendo. O sea, para migrar y avanzar en un modelo ágil se requieren líderes humildes y no líderes jactanciosos que de alguna manera sienten que el poder ellos son parte de los elegidos y que el poder es monopolio. La verdad es que las organizaciones ágiles, el poder se distribuye y eso requiere mucha humildad y se han identificado empresas donde el alto mando de las organizaciones se resiste porque se perciben a ellos mismos con una disminución de poder en la organización. Es un tema bien profundo, ¿eh? Bien profundo. Joaquín, tú levantaste la manito. Gracias, Javier. Joaquín, levantaste la manito, díganos. Sí, no, primero que todo, Patricio, agradecer, de verdad, el tema, si bien es cierto, lo abordó en un lapso corto de tiempo, pero con una profundidad igual muy completa. Yo he estado también participando en diplomados y cosas así, donde están todos estos bloques por separado, pero en realidad me parece que fue muy bien tratado. Yo solo compartir mi experiencia, yo llevo 15 años trabajando en la industria minería, Ya, y sin lugar hoy día esta industria, hace 2 años empezó a hablar de la industria 4.0. Y cuando empieza a buscar la transformación digital, la automatización, la interoperabilidad, uno se da cuenta que al final termina volviendo al ser, volviendo a la raíz. Usamos demasiada tecnología que se conecta hoy día, pero si no logramos lo básico, que es la comunicación entre la gente, alguien dice por ahí que la cultura se come a la estrategia en el desayuno. Así que, de verdad, muchas gracias por la presentación y me quedo muy contento de haber sido participante. gracias, Joaquín. Te agradezco mucho. Efectivamente, súper sólido lo que tú dices, ¿verdad? Al final, la transformación digital trae consigo algo adicional que yo le llamo la revolución organizacional. Entonces, no hay transformación digital sin capacidad de gestionar en la organización la revolución organizacional. Y ahí vuelvo a lo mismo, el rol de los líderes, el rol del área de gestión de personas, el área del trabajo transversal de todos para contener estos cambios que vienen y que son los que al final del día despiertan la motivación, las ganas y el hambre de las personas por aportar a su organización y no solo ganar un sueldo. María José, díganos, levantó la manito. Hola, buenas Hola. tardes. ¿Por acá? Ahí sí me ven. Ahí. Bueno, primero agradecer muchísimo la presentación. La verdad es que a mí este tema me apasiona un montón. Yo soy psicóloga organizacional de formación. Llevo varios años ya en el tema. Y bueno, destacar muchísimo y compartir también a esta instancia cómo los temas que tienen que ver con la psicología humana, con esto de ser seres emocionales, se están cada vez haciendo más presentes en temas que antes estaban bajo un paradigma súper racional. Y yo creo que la riqueza que tiene que psicólogos, ingenieros, contadores, trabajemos en conjunto y hablemos un mismo lenguaje,
porque estamos hablando de personas, es de una riqueza valiosísima. Una carta Gantt no tiene sentido si yo no pienso que son personas las que tienen que ejecutarla. Y todo lo que implica ser persona. Sí, no, te agradezco mucho, María José, lo que tú dices. Sabes que uno de mis grandes dramas para esta presentación, y le metí muchas horas, era si me iba por lo emocional o me iba por lo cognitivo, porque la verdad, como tú viste en mi introducción, vengo del área dura, pero efectivamente yo soy, María José, de esos que se dieron cuenta que los éxitos no se logran solo desde el conocimiento cognitivo, sino que se logran desde la pasión que los líderes son capaces de desarrollar en las organizaciones. Y los seres humanos, como lo dije y lo reitero, y no un juicio mío, esto está demostrado por la neurociencia, somos seres emocionales con capacidad de razonar. El problema, y aquí soy muy crítico con la educación chilena, es que no nos enseñan eso. Entonces creemos que porque sabemos resolver ecuaciones, estamos en condiciones de afrontar estos desafíos y la verdad es que no basta con saber resolver ecuaciones, como lo decía Javier delante. Así que gracias por tu intervención y bienvenida a la psicología a todo esto, ¿eh? Bienvenida a todos los próximos seminarios. Yo feliz a todo lo que hagan, porque ya de hecho voy a empezar a leer Humanocracia. Te lo recomiendo. O sea, creo que la gestión y la parte más dura, entre comillas, de la administración tiene que empezar a fluir con estos otros conocimientos que vienen desde la neurociencia, que son muy potentes. Así que... Bueno, lo que te puedo decir ahí es que las nuevas páginas de la administración se están escribiendo. O sea, si tú me preguntas a mí, Pato Valenzuela, ¿por qué estoy en esto? Yo era ejecutivo, director de empresa por 25 años, pero me aburrió eso y me siento hoy día siendo un revolucionario del management y haciendo estas cosas que estamos haciendo, porque siento que somos todos protagonistas de escribir una nueva historia, así que bienvenida a escribirla porque esas metodologías que nos enseñaron y que lamentablemente se siguen enseñando incluso todavía en posgrado, están en decadencia y hoy día viene una nueva administración y la humanocracia es una de esas vertientes, así que súper bien, María José, que hay la misma revolución. Hay que hacer el cambio, hay que hacer el cambio. Sí, veo en el chat una pregunta sobre la crisis social actual. La crisis social actual yo creo que tiene una serie de vertientes y creo que efectivamente le impone un desafío adicional a los profesionales y sobre todo al liderazgo organizacional. Sí, sin lugar a duda, yo tengo convicción en ese aspecto. Creo que tenemos hoy día un ciudadano empoderado y a ese ciudadano empoderado ya no lo podemos tratar como se le trató por muchos años. En un país como el nuestro, donde la lógica del jefe capataz o del gerente capataz funcionó muy bien en una época. Hoy día requerimos otro perfil de un jefe o un gerente más orquestador. Y eso sí, sin lugar a duda, comparto contigo tu comentario. Gusto de verte también, ¿eh? Me fijé en antes. Hay otra pregunta que decía, ¿cómo se mide estos avances? El método de la agilidad, amigas y amigos, es súper simple. Es desarrollar pilotos pequeños. Aprender, aprender, aprender. Estar dispuesto a equivocarse y tener la humildad de que te equivocaste. Tras aquello, sacar aprendizajes, implementarlo, funcionó, válido, funcionó, válido. Una vez que voy viendo que la metodología me funciona con grados de efectividad, lo escalo. Y para esto ya está libro escrito, es Scaling Agile, se llaman los libros, sea cual sea el autor, entonces voy reproduciendo, parto con una célula y voy multiplicando células con base en los aprendizajes que voy adquiriendo. Es netamente iterativo, netamente iterativo. Y vuelvo a decirlo, como lo dije antes, esto es como dicen los periodistas, esta es una noticia en desarrollo. Esto se está aprendiendo a gestionar ahora, pero el scaling, el escalamiento es el método, más que la medición en una lógica de KPI clásico si estás pensando en control de gestión. Yo de hecho soy director de un diplomado de control de gestión donde incorporamos el tema de la agilidad
y donde también incorporamos la transformación digital y de las organizaciones y la reinvención de las organizaciones. Entonces, justamente es uno de los grandes temas, cómo movemos el control de gestión a modelos de sistemas ágiles. Y ahí está mucho más enfocado en el ensayo y error que en el acusar los fallos, por decirlo de alguna manera. No sé si hay alguna otra consulta. Yo feliz sigo conversando, no tengo problema. Pablo Herrera, profesor, tiene su mano levantada. Ah, verdad, no la había visto. Disculpa, Pablo, no la había visto. Don Pablo, dígame. Hola, profe. Hola, ¿cómo estás? De antemano, gracias por la presentación y por la invitación. Me queda una duda. Dentro de esta metodología de Agile, entiendo que lo más frecuente es usar Scrum como para llevarla a cabo. Sí. ¿Hay alguna otra que sea más utilizada o que esté en desarrollo? Hay varias más en desarrollo, pero yo te diría que Scrum y Kanban son como las más habituales. Y también se está produciendo ahora una especie de vaso comunicante con Lean, con la metodología Lean, que de alguna manera también tiene este concepto de alivianar organización, ¿verdad? Pero sí, yo te diría que el que la está llevando es Scrum y hay algunas metodologías ágiles que son muy cercanas a Scrum. Yo he leído los libros y me cuesta hacer muchas distinciones. A veces las distinciones son más de forma que de fondo. Pero sí, si tú quieres aprender más, Pablo, ya varias veces en el posgrado se los dije, ¿verdad? Aquí está la papa, Pablito. Aquí está la papa. El management del futuro es agilidad. La ingeniería clásica, complicado. Ya. ¿No hay más preguntas? Bueno, si no hay más preguntas, ni tampoco insultos, quiere decir que estamos llegando bien al final, ¿verdad? Muchas gracias a todos. Gracias, Fran, por estar ahí. Tu colaboración siempre amable y gentil. De nada, profesor. Así que muchas gracias. Un gusto haberlos visto a todos y a disposición en la Chile para todos los que quieran aprender más y conocer más de esto, porque la verdad es que en todas las industrias en Chile, Agile es un tema que te va a agregar valor y va a prevenir que caigas en obsolescencia o en ataques competitivos de los cuales te des cuenta tardíamente para poder accionarlo. Así que millón de gracias. Disculpen si abordé muchos temas juntos, pero es que la verdad es que me apasiona demasiado y quería darles una visión integral, aun cuando no pudiera profundizar suficientemente. Así que espero que nos podamos ver en una próxima sesión en que sigamos hablando de estos temas de nuevas tendencias y de cómo, para dónde está yéndose el mundo ahora. Muchas gracias, muy gentil. Un abrazo a todos y cuídense mucho.